Primera Samuel 26-25. Y dijo Saúl a David: bendito eres tú, hijo mío, David, sin duda emprenderás tú grandes cosas y prevalecerás. Entonces David se fue por su camino y Saúl se volvió a su lugar. Vamos a dar gracias a Dios por esa palabra. Cierra tus ojos y dile: Padre, gracias por tu palabra. Bendíceme a través de ella. Abre mi entendimiento y conviérteme en un hijo tuyo fructífero. En el poderoso nombre de Jesús. Libera mi mente y que no haya interrupción ni distracción que el enemigo pueda traer para que tu palabra pueda ser plantada como semilla en mi alma y yo pueda, Señor, entonces ser alimentado. Amén. Amén. Muy bien. El día de hoy te voy a predicar un mensaje que yo he titulado Tiempo de grandes cosas. Bueno, si bien es cierto, los tiempos que estamos viviendo hoy son difíciles, más que nunca. Y si podemos sentir eso, aún aquí en los Estados Unidos, imagínense cómo no está el resto del mundo. Si en Estados Unidos las cosas han cambiado de una manera tan radical como no era en los años 90, cuando nosotros venimos, cuando había trabajo en cada esquina y en cada lugar donde tú pasabas había un now hiring, ahora ocupando gente. Las personas podían soltar un trabajo. Ahora en este día, si te estaban maltratando ahí y después ir al trabajo de la esquina, poner otra aplicación y al rato estabas otra vez con trabajo en la siguiente semana y no tenías que pasar ni siquiera una semana esperando. La persona que buscaba encontraba, y la Biblia dice que uno de los principios que nosotros tenemos en nuestra vida es el principio bíblico de buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Entonces las personas llegaban con necesidades, tocaban las puertas en un empleo, llenaban una solicitud, tal vez una, ni siquiera 5, y en ese momento quizás hasta te decían: te puedes quedar ya. Eran tiempos que pasaron, ya no regresan ni regresarán. Vivimos en tiempos escabrosos, difíciles. Aquí en este país, yo sé que en los países centroamericanos, aún en México, en los países latinoamericanos y en otros países que no son desarrollados, la situación siempre ha estado difícil y siempre ha habido escasez de trabajo. Pero que hay escasez de trabajo en los países ricos, en los países de Norteamérica como Estados Unidos y Canadá, o en los países europeos, eso es otra cosa. Sin embargo, nosotros como cristianos debemos siempre ser optimistas y tener fe y confianza en Dios. Oiga bien, por eso yo he titulado este mensaje Tiempo de grandes cosas. Ahora mira, estamos hablando de tiempos históricos, tiempos en los que Israel pidió a Dios un rey. Bueno, como habían entrado a la tierra prometida, había caído una generación en el desierto de gente que no quería buscar a Dios, gente que no le daba la importancia a Dios, ¿verdad? Que Dios debe de tener en la vida de las personas. Entonces estas personas nunca quisieron crecer en fe, en conocimiento, en palabra, y a pesar de que vieron milagros, óigame, vieron milagros. Vieron como Dios deja caer 10 plagas en Egipto y como las 10 plagas no tocaban el lugar donde ellos vivían. Mientras había tribulación en Egipto, mientras había desgracia, escasez, plagas, mortandad, llovía fuego, llovía granizo, las vacas se morían, los animales se morían, mientras el Nilo se convertía en sangre, las fuentes de agua que tenían los egipcios, que no podían ser aguas potables, ellos tenían protección de parte de Dios en medio de todo el momento de calamidad que el país estaba viviendo.
Con esto estoy diciendo que nosotros tenemos un Dios que puede protegernos de la calamidad, de la catástrofe, de la hecatombe. Escúchame lo que estoy diciendo. Significa que nosotros podemos desarrollar un nivel de fe, no como el nivel de la primera generación, que cayeron todos y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. ¿Por qué? Por la incredulidad. Escucha, qué peligroso que es la incredulidad en la vida de los hombres y de las mujeres, de los seres humanos. Hoy nosotros vivimos en una generación que no quiere creer en Dios. Una generación a la que se le predica la palabra, se les enseña la Biblia como es, pero la gente por un oído les entra y por otro oído les sale. No sé si necesitarán que Dios haga un trabajo aquí interno, dentro de su cabeza, para que les ponga un tope y un tímpano. Y para que le pongan los órganos espirituales que le falta, porque la generación de hoy es una generación que no funciona espiritualmente, funciona solamente a través de la materia y la carne, funciona a través del trabajo y el dinero, funciona a través simplemente de una filosofía personal y de un evangelio diferente, que no es el evangelio que se predica en la Biblia. No es la forma de conducirse que Dios enseña en la palabra, es la forma de conducirse de la gente como la gente quiere conducirse. Y la Biblia dice que en los últimos tiempos las generaciones de seres humanos que vivirían aquí sobre la tierra serían amadores de sí mismos. Lo más importante soy yo. Después de mí nadie más importa. Dios no importa. La iglesia no importa. La Biblia no importa. Lo que importa aquí soy yo. Entonces se ponen en primer lugar, se olvidan de Dios. Pero hay una cosa, nosotros queremos obtener, porque cuando usted mira a estas personas en problemas, escucha lo que estoy diciendo, cuando estas personas están en problemas, las de esta generación, cuando les falta el trabajo, cuando están en un momento de crisis, en ese momento, entonces sí, Dios, o sí, ahora sí creen en Dios. Dios, por favor ayúdame, no me dejes solo en esto, mira que yo te necesito. Sí, claro, queremos utilizar a Dios como que fuera Dios un monigote o una marioneta para que haga lo que nosotros queremos en el momento que nosotros queremos, pero que también podemos desecharlo como que fuera un papel de Kleenex, también al zafacón de la basura cuando nosotros queremos. ¿Por qué? Porque la generación de hoy es una generación que está poseída por espíritus demoníacos. No así, la iglesia no está poseída por espíritus demoníacos y la iglesia sabe poner a Dios en el lugar que debe de estar. Oiga bien lo que estoy diciendo. Cristo nos dijo: y amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con todo tu corazón y con toda tu alma. Escúchame, y a tu prójimo como a ti mismo. Este es el principal y más grande mandamiento, dijo Jesús. Entonces, ¿qué cosa dice la predicación de hoy a la generación de hoy? Que si nosotros no aprendemos a poner a Dios en la perspectiva correcta, dije perspectiva correcta, no podemos esperar que Dios haga cosas y maravillas y favores a favor de nosotros. Seríamos inmorales si nosotros estamos esperando eso. Ahora, usted va a decir, ¿pero por qué? Bueno, porque es sencillo. Por ejemplo, si usted nunca ha sido mi amigo, ¿cómo usted después puede acercarse a mí en el momento de su necesidad, sin conocernos y sin nada? Claro, ¿verdad? Por humanidad uno como cristiano lo hace, pero hay personas que se acercan simplemente para ver qué bienestar pueden obtener, pero no hay una intimidad con esa persona a la que se le pide tal vez, ¿verdad?, algo que uno necesita. Por ejemplo, hay personas que necesitan dinero y no conocen a una persona y tal vez el vecino nunca le ha hablado cuando tuvo trabajo, ni lo volvió a ver ni siquiera con el rabito del ojo, ¿verdad que sí? Pero ahora que tiene necesidad, ahora sí: hola mi vecina, ¿cómo está? Te quiero mucho. Ahora sí, claro. Y entonces viene: fíjate que estoy en un problema y que aquí, que allá, y que necesito $500. Ahora sí. Entonces muchas veces nosotros, los seres humanos, actuamos de la misma forma con Dios. Yo digo, bueno, nos gusta tener los privilegios, ¿verdad?, recibir las bendiciones, pero no nos gustan
recibir las responsabilidades de mantener una buena relación con Dios. Mira, vivimos en tiempos difíciles y es tiempo de buscar a Dios más que nunca. Hay necesidades grandes en el mundo y es tiempo de buscar a Dios más que nunca. Pero la iglesia debe también saber que a pesar de todo esto y que somos fieles a Dios, diga conmigo: yo soy fiel. Dígalo: yo soy fiel y yo seré fiel. Mira bien, si nosotros somos fieles a Dios, entonces nosotros alcanzaremos la bendición de Dios y nosotros podremos emprender grandes cosas para Dios. Ahora, Saúl había sido ungido como rey. Había llegado el profeta Samuel y había derramado el cuerno de aceite, como se acostumbra en Israel hacerlo, para ungir a reyes y poner a personas en autoridad. Para ungir a profetas, otro profeta también lo ungía con el cuerno de aceite, símbolo del Espíritu Santo. Y había llegado el profeta Saúl por mandato de Dios, no porque el profeta Samuel, no porque él quisiera, sino porque Dios le dijo. Y él, como un buen profeta, como un hombre de Dios, obedecía a Dios. Y él llega, unge a Saúl, porque el pueblo había pedido un rey, como las naciones tenían. Antes, en Israel se vivía la teocracia. No se vivía la política ni el gobierno a la manera como las otras naciones tenían, sino que Dios era el que gobernaba a través de un hombre, como por ejemplo cuando la teocracia se manifestó en los tiempos de Moisés, y era Dios que trataba con Moisés, y Moisés que trataba con Aarón, y Moisés y Aarón era prácticamente los pastores del pueblo, 3 millones de personas, pero era Dios en lo que nosotros conocemos como la teocracia. Cuando el pueblo logra entrar bajo el liderazgo de Josué a la tierra prometida, y ellos empiezan a conquistar la tierra, porque las bendiciones habían que conquistarlas. ¿Me está escuchando? Las bendiciones hay que conquistarlas. Las bendiciones Dios no las quiere dar, pero también si te las da muy fácil, y si come y si go, viene fácil y se van y las deja ir fácil también. Entonces Dios muchas veces quiere que nosotros luchemos, que aprendamos a pelear por las bendiciones, y eso era lo que Dios estaba manifestando con el pueblo de Israel. Así que Israel tenía que pelear por las bendiciones. Dios podía desalojar toda la tierra, desalojar las ciudades y que ellos se las encontraran vacías, pero la Biblia dice que Dios no quiso hacer eso para que no se llenaran de animales las casas, de fieras, sino que el pueblo hiciera su trabajo. Bueno, cuando hicieron su trabajo y combatieron contra 7 naciones más poderosas que ellos, y el ángel de Jehová iba con ellos peleando la batalla. Oiga lo que estoy diciendo, dije, el ángel de Jehová iba con ellos peleando la batalla. Ellos fueron ganando guerras mientras estuvieron en obediencia. Cuando ellos logran establecer el reino de Dios geográficamente en la tierra que nosotros conocemos hoy como Israel, donde hay un gran conflicto en este tiempo y donde se está armando ya la última guerra, se está tomando cuerpo, la guerra de Armagedón con China, Rusia, con los aliados árabes y los iraníes. Escúchame, ahí en ese lugar ellos entraron y pidieron reyes. Entonces Dios le dice: está bien, les vamos a dar un rey. Y le dijo a Samuel: ve y unge a Saúl, hijo de Cis, como rey para Israel. Él fue y unge a Saúl. Entonces Saúl empieza a pelear contra los filisteos y empieza a ganar las victorias. El pueblo iba con Saúl, estaban contentos porque tenían un rey. Y así fue. Llegó un momento en que Dios le da algunas instrucciones a Saúl respecto a la guerra. ¿Y qué cosa es lo que hace Saúl? Saúl empieza a hacer las cosas a como a él mejor le parece. Entonces viene un día y recibe instrucciones y le dice: tú vas a hacer la guerra así, vas a desbaratar todo, vacas, animales, todo lo del enemigo, no vas a tomar nada, ni siquiera ni el oro, tampoco la plata, nada. Cuando Saúl llega y gana la guerra, Saúl dice: wow, estas vacas están gordas y estas ovejas están hermosas. Los cabritos también, aunque son cabritos saltarines, pero los vamos a sacrificar. Y él guarda parte del botín en animales. Cuando el profeta Samuel va llegando al campamento donde ya se había ganado la guerra, el profeta empieza a oír ruido de animales, el balido de las vacas, el ruido de las ovejas. Oiga bien, el mugido de las vacas, el balido de las ovejas.
Entonces Samuel se acerca a Saúl y le dice, ¿qué es lo que ha hecho? Le dice. Y le dice, mira, yo te estaba esperando, porque estos animales son de raza, están gordos. Yo pensé que Dios se agradaría con unos sacrificios que nosotros le pudiéramos hacer aquí enfrente del pueblo. Entonces las palabras del profeta Samuel fueron tajantes y fuertes en contra de Saúl. Y le dice, ¿acaso que es tan importante para Dios los sacrificios como sería la obediencia? Y le dijo también otras palabras: los que me honran serán honrados, y los que me toman en poco serán tenidos. Oiga bien lo que Dios le estaba diciendo. Entonces, importante, que es más importante, oiga bien, y esto es una redundancia, importante, que lo más importante es buscar cómo obedecer y honrar a Dios más que cualquier sacrificio que tú puedas hacer. Escúchame lo que estoy diciendo. Si Dios te dice, hoy no ayunes, hoy come, usted hoy come y usted hoy no ayuna. Y usted dice, no, pero es que tú me dices que coma y yo quiero ayunar. Y yo quiero, entonces tú dices, Señor, yo sé que te agradan los ayunos y tú ayunas. Entonces Dios no se está agradando de ese sacrificio, porque lo que Dios quiere es ver tu nivel de obediencia. Escúchame. Entonces van a decir algunos que están viendo por ahí por las cámaras, como siempre la gente dice, está preparando la mentalidad del pueblo para manipularlo. Ese es el diablo el que dice eso. Escúchame, porque la palabra de Dios dice que es más importante la obediencia que los sacrificios a Dios. ¿Me escucha? Ahora, ¿qué fue lo que pasó entonces? Dios desecha a Saúl. ¿Por qué lo desecha? Bueno, porque Saúl tenía su propia filosofía personal. Saúl tenía su propio evangelio, Saúl tenía su propia convicción, Saúl tenía su propia estructura de pensar. No, yo creo que esto es mejor en mi vida de esta forma, y que de la otra forma, como Dios me dice, me parece que es más complicado, yo no lo voy a hacer así. Y esa forma de pensar demasiado subjetiva, que no va de acuerdo a la palabra, es lo que a Dios no le agrada de Saúl. Escúchame. Entonces Saúl, pensando que estaba agradando a Dios con su propia forma subjetiva de pensar para poder conducir su vida y todas las cosas, aunque Dios le mandara, él siempre tenía una nueva forma que establecer en frente de Dios, objetando y argumentándole a Dios, y finalmente él hacía siempre como él quería hacer. Dios no se agrada de maneras subjetivas, a manera de Saúl, de pensar de las personas para conducir sus vidas. Escúchame lo que estoy diciendo. El resultado de esto fue que Saúl, a pesar de que siguió siendo rey, Dios lo desechó. Y bueno, Saúl siguió gobernando y siguió siendo rey, portaba la corona, seguía sacando a Israel a las guerras, pero pasó de que Dios, cuando miró que el hombre se hizo inoperante para obedecer la voz de Dios, escúcheme, entonces Dios dijo, nos vamos a proveer de otro rey. Yo no sé si usted conoce la historia, pero la historia dice que el profeta Samuel fue enviado a la casa de Isaí, un hombre que tenía varios hijos. Y entonces le dijo Dios, el que yo te dijera, a ese vas a escoger. Llegó entonces el profeta, que era un hombre que no caminaba de acuerdo a su propia manera de pensar. Él no establecía su filosofía personal para conducir su vida. Él no argumentaba con Dios cuando Dios le decía que fuera a la casa de Isaí. Él no le dijo, yo voy a ir a la casa de Francisco, porque allá Francisco tiene unos hijos bien fuertes que son físico-culturistas, que pueden ser reyes y guerreros. Sino que él dijo, está bien, Señor, voy a ir a la casa donde tú me dices. Y cuando él llega ahí, habla con el jefe de la casa y le dice, mira, yo vengo aquí y quiero ver a tus hijos. Entonces viene y le dice, mándame a llamar a los muchachos. Y llegan los muchachos, que algunos eran ya hombres, ¿verdad?, jóvenes, y otros eran más adolescentes, menores, y los puso en fila, y se fue en fila el profeta Saúl, viendo a cada uno de ellos para ver si recibía palabra de Dios en ese momento, y los quedaba viendo a sus ojos, y le decía a Dios, no, este no es. Entonces viene, él llega donde otro que estaba más grande, que era menor, y dice, este debe ser. Y le decía a Dios, no, este tampoco es. Se va donde el otro y lo queda viendo de los pies a la cabeza. Ah, pues tiene que ser este. Pero él estaba esperando que Dios le dijera. Y Dios le dice, no, tampoco es este.
pasó por todos. Y le pregunta entonces el profeta al papá: oye, ¿y estos son todos tus hijos? No, todavía tengo uno, el menor. ¿Dónde está? Está cuidando de las ovejas en el campo. Manden a traer al pastor de ovejas. Oh, el menor, el pastor de ovejas, el que estaba asoleado, sudado, el que estaba sin bañarse, el que estaba siempre cuidando el pequeño rebaño de las ovejas de su padre, un pastor. ¿Qué cosa nosotros tenemos acá? Que Saúl sabía manejar su vida de acuerdo a sus propios intereses, pero que Samuel sabía obedecer a Dios de acuerdo a los intereses de Dios. Escúchame lo que estoy diciendo. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Cuando el profeta encuentra a David, y cuando él llega donde David, el profeta unge a David como rey, teniendo una edad de muchacho. David sabía lo que había sobre él. David había recibido una unción de parte del profeta, proveniente también de Dios, porque Dios y la autoridad de Dios funciona en escalas de autoridad. ¿Me está escuchando? Ninguna autoridad, una autoridad tiene que funcionar en niveles de autoridad. Dios es la máxima autoridad en el universo. Oiga bien, ¿me está oyendo? Después hay ángeles, arcángeles, serafines que tienen posiciones y rangos que desempeñan tareas en el cielo. Entonces, en el cielo hay rangos de autoridad, porque no puede haber anarquía. No es que Dios es primero y después no hay autoridad entre los ángeles. Tiene que haber autoridad entre los ángeles, porque son un ejército que pelea a favor de Dios, y Jehová se llama Jehová de los ejércitos. Por lo tanto, como hay rangos en un ejército, hay rangos angelicales, aunque algunos de los que están escuchando este mensaje no les guste por las cámaras, porque hay gente que dice que esta es la doctrina de los nicolaitas. No, señor, en el cielo hay rangos de autoridad, y esos rangos se reflejan también aquí en la tierra. Las personas no tienen problema en llegar a un trabajo, conocer al manager general, al manager inmediato, al manager de personal, al manager de secciones, y pueden bien sujetarse a las autoridades en los trabajos, porque hay intereses de por medio. Te van a pagar $1,200, $2,000, te van a pagar $3,000. Entonces no importa que tú te sujetes a alguien, porque de todas maneras el Dios dinero, mamón, te hace a que tú aprendas a tener sumisión ante las autoridades terrenales. Pero cuando se trata de autoridades en el reino de Dios, ahí sí hay problemas, porque no podemos sujetarnos, porque de todas maneras ahí no me pagan, yo no tengo sueldo. Si le pego 3 gritos a la autoridad que dice que es autoridad, y yo le falto el respeto, no me va a pasar nada. Y hay un dicho católico que dice: atenete al santo y no le reces. ¿Está oyendo? Hay autoridades en la tierra, como hay autoridades en los países. Hay presidente, hay vicepresidente, hay senadores, hay diputados, hay ministros, y después viene la escala de poder, y todas esas autoridades las ha puesto Dios, y toda autoridad tiene su principio en el trono de Dios. Yo quiero que usted comprenda esto. Si nosotros logramos comprender esto, nosotros vamos a poder funcionar también dentro del reino de Dios, y no vamos a cometer los errores que cometió Saúl cuando él hizo lo que él quería. ¿Comprende lo que estoy diciendo, iglesia? Mira, ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos acá? Bueno, que en la primera guerra estaba Israel temblando. Llegó el gigante Goliat, medía cerca de 3 metros de altura, tenía una lanza que pesaba más de 100 libras, era un gigante impresionante. No había hombre más grande que él. Los filisteos lo tenían en sus filas. Israel tenía un gigante que se llamaba Saúl, pero a un Saúl que sobrepasaba a todos los hombres de Israel por una cabeza. Saúl no era del tamaño de él, y Saúl tenía miedo. Si tenía miedo el más grande de Israel, tenía miedo el resto del ejército. Así es que, sabiendo el papá de David, y David siendo pastor y siendo muchacho, se encontraba ahí, su papá lo mandó a llamar de las ovejas y le dijo: mira, hijo, necesito que vayas y le lleves alguna comida a tus hermanos, y vayas a ver en el campamento cómo la guerra está caminando. Entonces David tomó quesos y la provisión que papá le mandaba a los hijos,
Y él llegó y encontró el panorama, que un gigante por 40 días, oiga bien, 40 días, estaba retando a Israel y decía: si hay alguno entre ustedes aquí que sea lo suficientemente hombre como para combatir contra mí, que venga, que dé un paso y que pelee. Vamos a definir toda esta guerra en un solo combate. El que me gane a mí, entonces los filisteos le vamos a servir, pero si yo le gano al otro, entonces Israel sirve a los filisteos. Y su nombre era Goliat. Goliat significa exilio. Exilio significa expulsión. Oiga bien, del lugar donde tú vives. El diablo quería, a través de los filisteos y a través de Goliat, exiliar al pueblo de Israel de la tierra prometida. Entonces, cuando David llega y mira aquella grotesca imagen de aquel gigante vociferando y maldiciendo al Dios de Israel, oiga bien, David se llena de celos, y por tener una unción y ser un hombre, un muchacho espiritual de 17 años aproximadamente, esto te lo estoy diciendo para que tú sepas que hay muchachos que son consagrados a Dios. En la iglesia donde yo nací espiritualmente, habían como 500, 600 personas aproximadamente, y había una población juvenil increíble. El pastor armaba el rol de predicación para el mes, y si el pastor se descuidaba, no predicaba ni un domingo sin repetir predicador al mes. ¿Me está oyendo? Había muchachos de 15 años que reventaban los mecates por predicar. Ay, los de 17 años, y a mí también. Y el otro de 18, a mí también. Todos querían predicar por primera vez. Todos querían servir a Dios. Todos querían hablarle a la gente del Señor. Todos querían hablar de Cristo. Todos querían ganar gente para Cristo. ¿Me está escuchando? ¿Está escuchando lo que estoy diciendo? Entonces, claro, la iglesia era grande, era creciente. Llevaba gente a la iglesia porque, claro, habían otros predicadores que predicaban muy bonito. Y nosotros queríamos, como amábamos la congregación, queríamos también que otras personas escucharan a la calidad de predicadores que estaban ministrando en esa iglesia. Por lo tanto, yo voy a traer a alguien, y la gente estaba buscando cómo trabajar. Oiga, lo que estoy diciendo, ¿verdad? Porque los muchachos también son consagrados. No todos los muchachos son carnales en las iglesias. No todos llegan a buscar novia. No todos llegan a ser pispiretos o coquetos con las muchachas, o las muchachas también. Sino que hay muchachos consagrados al Señor que aman a Dios con todo su corazón. David era de ellos. Entonces David se enfrentó al gigante, y sabemos que lo derrotó en el nombre de Yahweh de los ejércitos. Cuando David derrota al gigante y Saúl con su ejército entra a la ciudad de Jerusalén, las mujeres salen cantando: Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000, y el pueblo se regocijaba. Entonces Saúl oye eso y dice: Saúl, oye, un momento, ¿cómo que David mató a los 10,000 y yo solo a 1000? Ahora solo falta que él tome el reino. Y el hombre se encela y empieza una persecución de parte de Saúl contra David. Habían dos reyes, uno que estaba en el trono y otro que iba a entrar después de que este rey saliera, pero que ya estaba escogido por Dios. Yo quiero que usted me escuche. Entonces, Saúl trató de matar a David en diversas ocasiones, clavándolo con la lanza, porque hubo un tiempo en que David pasó a vivir también entre los cortesanos del palacio del rey. Pero cuando el celo, el demonio que se le había metido a Saúl, escúchame, porque los demonios se le meten a la gente, se meten a través de celos, se meten a través de falta de perdón, se meten a través de sentimientos negros, ¿verdad? Que una persona tenga para con otra. Se mete cuando el ser humano, a través de acciones negativas, está cometiéndolas constantemente, cuando está practicando pecados constantes, cuando una persona no puede controlar su carácter y está peleando siempre con todo el mundo. Oiga bien, entonces el diablo dice: aquí hay una puerta abierta, aquí nos vamos, por ahí nos metemos, y se le meten de nuevo espíritus. Eso le pasó a Saúl. Recibió espíritus demoníacos que lo atormentaban. Oiga bien, y mientras David lo ministraba con el arpa, y cuando David tocaba por la unción que tenía, la música ahuyentaba a los demonios, y este hombre tenía paz en el corazón. Pero cuando la administración cesaba, los demonios empezaban a funcionar otra vez sobre el alma de Saúl. Entonces Saúl sabía que David tenía una unción especial, y Saúl sabía también ya que David había sido ungido rey y que el pueblo amaba a David.
Así es que ahora él estaba tratando de matarlo, y después de varios intentos matándolo, David tuvo que huir de la ciudad de Jerusalén. Así que él se fue al exilio, y con el tiempo se le juntaron 400 hombres endeudados, amargados, 400 hombres en problemas, 400 hombres que tal vez eran la lacra del pueblo, 400 hombres que no podían pagar las deudas. Le debían a los banqueros, al Banco de América, al Chase Manhattan Bank, le debían a ¿cuál otro? Al Banco de North Carolina, al Banco de Sur Carolina, le debían al Banco Inmobiliario, le debían a Raimundo, le debían a todo el mundo. Entonces ellos se corrieron porque no podían pagar, y ahí andaban amargados, dejaron su familia, dejaron sus hijos, dejaron todo. Nadie los quería, otros porque eran muy bravos, otros porque, qué sé yo, tenían toda clase de problemas. Y ellos fueron buscando a David, porque David tenía una unción especial. Cuando David logró tomar a esos 400 hombres que no servían para nada, empezó a predicarles la palabra y los transformó a través de la palabra predicada. ¿Me está oyendo? ¿Para qué viene la iglesia aquí a este lugar? Para escuchar la palabra. ¿Para qué? Para no ser cambiados. Para escuchar solamente un sermón, pasar 2 horas tranquilos, salir de la casa y seguir siendo el mismo, sin cambiar, sin tener conciencia que necesitamos a Dios, sin tener una vida de consagración. ¿Para qué la iglesia viene aquí? ¿Para qué llegaron los 400 hombres? Llegaron buscando ayuda, la encontraron a través de la palabra. Cuando usted venga aquí y se acerca al templo, acérquese para buscar ayuda de Dios por medio de la palabra. ¿Me escucha? Cuando usted venga aquí, acérquese para aprender la palabra y para que la palabra te transforme. No venga aquí simplemente para pasar el tiempo, para ser un religioso muerto, que al final del tiempo de la vida, cuando se muere, se lo va a llevar el diablo. No, usted venga aquí porque usted va a cambiar, va a ser transformado, porque usted se va a poner como una esponja para absorber las bendiciones que Dios tiene a través de la palabra, y que tu alma, tus sentimientos, tu ser sea transformado. Si no, ¿yo para qué quiero ir a una iglesia? ¿Para qué fui yo a la iglesia cuando yo era un drogadicto, un borracho? Fui para ser transformado, fui para ser cambiado, para fortalecerme. ¿Qué hice yo? Puse todo de mi parte. Yo no quería seguir tomando, yo no quería seguir fumando droga, yo no quería seguir siendo el que era. Yo quería ser cambiado totalmente. Tenía tentaciones, pero tenía la palabra, tenía un pastor que me predicaba, tenía una iglesia donde yo quería estar. ¿Por qué? Porque yo no iba a volver atrás para que el diablo me condenara al final de mi vida. ¿Me está escuchando? Yo tenía que hacer mi esfuerzo, yo tenía que pelear mi bendición, yo tenía que pelear mi crecimiento. Alabado sea Dios. Y eso es lo que cada persona tiene forzosamente que hacer en Dios. Ahora, ahí estaban los 400 hombres, y Saúl viene persiguiéndolo y lo encuentra en un lugar. Oiga bien, pero no se da cuenta que está en ese lugar, y ahí pasa la noche Saúl la primera vez. David llega y los valientes de David le dicen: mira, lo tenemos aquí, si quieres ahorita mismo le damos el golpe de muerte y tú te haces rey. Y David dijo: no vamos a hacer eso, porque él es el ungido de Dios, Dios lo escogió, y aunque Dios me escogió a mí, yo tengo que respetarlo a él, que sea Dios quien se encargue de él. Yo no voy a levantar la mano contra él porque Dios lo escogió a él. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Cortó el borde del manto de oración de Saúl, le quitó el símbolo de autoridad, porque el manto de oración es símbolo de autoridad. Y la segunda vez que se encuentran también bajo las mismas condiciones, en persecución, y Dios lo entrega nuevamente a Saúl en las manos de David. David lo único que hace es que toma las armas de Saúl, pero no lo mata. Cuando despierta por la mañana, entonces David va y le habla al rey desde una parte alta. Y Saúl vuelve a ver y se da cuenta que es David, y le dice: ¿eres tú, David, hijo mío? Y cuando se da cuenta de lo que hizo, que no lo mató, entonces le dice Saúl a David: bendito eres tú, hijo mío David, sin duda tú emprenderás grandes cosas y prevalecerás. Óigame, a pesar de que Saúl era carnal, le estaba dando palabras espirituales. Y yo te voy a decir algo: Dios hoy nos dice a nosotros también las mismas palabras que Saúl le dijo a David
bendito eres tú, hijo mío, y te llama por tu nombre. Y te dice también, sin duda, emprenderás tú grandes cosas y prevalecerás si tienes el corazón de David. Oh, claro, que en ese caso tendríamos que cambiar nuestro corazón, el corazón de da tu nombre, y sacarlo, porque ese corazón como que no es como el de David, ¿verdad? Ese corazón como que no busca mucho a Dios, ¿verdad? Hay que cambiarlo. Ese corazón no sirve para Dios ni para el reino. Si tú no cambias el corazón que no sirve para el reino, tú no podrás estar en el reino. Por lo tanto, tus acciones deben de cambiar y ser dirigidas de una forma en que Dios pueda ver que tú estás haciendo lo correcto en tu vida, que estás obedeciendo la palabra, que estás haciendo lo que Él te dice, que estás aprendiendo versículos de la palabra, que estás en una acción espiritual que a Dios le agrada, que estás buscando al Señor en oración, que estás en ayuno constantemente, y que cuando hay una actividad espiritual, cuando se te dice que hagas algo, tú dices, lo voy a hacer para Dios, alabado sea el Señor. Si se te llama predicar, predica. Si se te llama ayunar, ayuna. Si se te llama limpiar, limpia. Oiga bien, hay ministerio dentro de las iglesias, pero muchas veces hay personas que les gusta el glamour. ¿Cuál? Aquí, el de esta plataforma. ¿Cuál es el glamour? Que toda la gente te está viendo. La plataforma tiene glamour. Oh, cómo camina, cómo todo el mundo lo ve, cómo habla. Todo el mundo quiere estar aquí, todo el mundo quiere servir a Dios. Oh, pero solamente aquí, predicar ahí y que el pastor se siente. Yo voy a ser el pastor, yo voy a servir a Dios. Mira, olvídese de ese cuento. En las iglesias, para que las iglesias crezcan y los ministerios se desarrollen, la iglesia debe de aprender a trabajar, porque hay ministerios dentro de las iglesias. Está el ministerio de los niños. Escúchame, yo sé que hay personas que no les interesa trabajar, hay personas que no les interesa nada, son profanos como Saúl. Escúchame, pero eso no están dentro del reino. Simplemente están así, wow, ¿qué cosa está haciendo? Está haciendo cosas muy duras, pastor. Bueno, porque estas son realidades que se ven dentro de las iglesias. Me decía un pastor, mira, a esa persona lo que tiene que hacer es darle privilegios, me decía. Y le digo, le doy privilegios, y los tiran así como que no son nada. Y dice, pues que se arrepientan y se conviertan, porque si los privilegios dentro de la congregación no son nada, lo que tienen que hacer es convertirse, arrepentirse de todos sus pecados, tirar al diablo a un lado y meter a Cristo adentro, para que empiecen a darle valor a lo que debe tener valor. ¿Me está oyendo? ¡Wow! Oye, ponlo en disciplina, dice. No, hombre, ¿qué le va a poner disciplina? Si tú le dices, te pongo en disciplina, y va a decir, ¿disciplina de qué? Si a mí ni me interesa la iglesia, a mí ni me interesan los privilegios. Entonces el pastor no le puede decir, hermano, si usted quiere tocar en el grupo, porque hay muchachos que les gusta tocar en el grupo, servir a Dios, ¿verdad? Y el otro está en la batería, el otro en el bajo, el otro en el piano. Entonces dice, si a mí yo ni siquiera quiero, ¿qué? Entonces el pastor no le puede decir, mira, si tú quieres tocar, te quiero ver por la caída que tuviste. Tal vez tuvo una caída donde se resbaló en una cáscara de sexo, ¿verdad? El muchacho, etcétera. Un ejemplo, el muchacho cayó ahí con los pies para arriba. Bueno, confesó el pecado, le habló al pastor, y como tal vez él ministraba, entonces ahora él lo hace con sinceridad para arrepentirse. Y el pastor le dice, bueno, lo que vamos a hacer es esto, te vamos a restaurar. Y para que tú seas restaurado también ante la congregación, lo que vamos a hacer es que va a pasar una disciplina, pero tú vas a poner de tu parte. Vas a estar en el templo antes de que empiece el servicio, y te quiero ver una hora antes, le dice el pastor. Y ahí tú vas a estar orando, ¿verdad? Vas a orar conmigo, y ahí vas a estar, y la gente te va a ver que tú estás pasando tu disciplina, pero no vas a quebrarla ni un día. Y el muchacho, como realmente le da interés a las cosas de Dios, oiga bien lo que estoy diciendo. Sí, tuvo un error, tuvo una caída, pero también se arrepiente, y el justo cae 7 veces y 7 veces se levanta. Pues él se quiere levantar, entonces él se sujeta a una autoridad que le dice lo que va a hacer, y está pasando la disciplina, y pasa una disciplina porque de verdad quiere servir a Dios en un ministerio dentro de la iglesia. Pero cuando la gente no quiere servir a Dios en ningún ministerio, ¿cómo tú puedes tratar con gente y tratar de ayudarle para que se restaure? ¿Y de qué se va a restaurar si ni siquiera se ha arrepentido? Dios mío. Entonces hay veces es difícil, como pastores, tratar con gente que todo le vale un bledo. Es difícil.
Y lo único que puede un pastor decir: Señor, yo he hecho todo lo que está a mi alcance, yo oro por ellos, yo les enseño la palabra, pero cuando la palabra les cae, se les resbala por los brazos y cae a los pies. ¡Wow! Entonces el Señor dice: no te preocupes, predícale a los que tomen la palabra, que con eso vamos a trabajar, y a los otros vamos a dejar que el otro los trabaje. Oh my God. Y usted va a decir: Dios no es así. No. Dios honra a los que le honran, y los que le tienen en poco son también tenidos en poco. ¿Me está escuchando, iglesia? Yo sé que es difícil esto. Ahora mira, ¿qué fue lo que pasó? David fue levantado por Dios, y Saúl murió en una guerra. ¡Wow! Él era el rey, pero ya Dios lo había desechado. Había corrido a todas las brujas de Israel, pero finalmente terminó recurriendo a una bruja para recibir, entre comillas, dirección de parte de Dios. ¿Está escuchando? Es decir, se había apartado de todo lo malo y después iba ahora buscando lo malo para buscar dirección en lo malo. La brujería, oiga bien, hechicería, ouija, sortilegio, lectura de las manos, lectura del café. Todo eso son demonios los que se mueven, y la gente lo sabe. Eso está como que un cristiano venga, reciba, como que una persona reciba a Cristo, abandone la brujería, abandone la ouija, y finalmente cuando Dios no le habla, porque hay veces los cristianos andamos buscando que Dios nos hable como la bola de cristal. Va a venir el profeta fulano de tal, ese te dice hasta qué color son tus calcetines sin vértelos. Qué tremendo. Ahí va todo el mundo para que, buscando a la bolita de cristal humana, al Walter Mercado de la iglesia, al que ministra dentro de las congregaciones. Y va la gente, en vez de buscar la dirección de Dios a través de la palabra y a través de la oración y el ayuno, se van a buscar muchas veces a personas que tienen espíritu de adivinación para que les adivine, oiga bien, lo que comieron ayer, lo que hicieron antier, oiga bien, para que le adivine el seguro social, la licencia, y que me adivinen a mí todos los números. ¿Yo qué gano con que me adivinen esos números? Pero ahí va la gente, le gusta lo sobrenatural, y va el diablo y los engaña. Esa fenomenología se da mucho entre nuestras iglesias, las iglesias pentecostales alrededor del mundo. Por aquí en un tiempo estuvieron viniendo unas personas que se iban a Charlotte, porque allá en Charlotte ponían a la gente en fila, y ahí el pastor le daba profecía personal a 200 personas y se le ponía. ¡Wow! Pero qué ministerio profético más tremendo, que para cada quien tiene una palabra. Y ahí pasaba el montón de gente para que le dijera, y todo el mundo pasaba riéndose después para su banca. El pastor solamente le adulaba aquí, le endulzaba el oído para que la gente se quedara en la iglesia, para que la iglesia se llenara. Y entonces la gente va y busca y dice: fíjate que en mi iglesia Dios habla a través del pastor. Y entonces la gente que está acostumbrada a la brujería llega a esos lugares simplemente para buscar a Dios de mentira, solamente sabiendo y buscando que le adulen su carnalidad, y llegan a las iglesias y ahí está siendo ministrados por espíritu de mentira, y hay veces de adivinación. Escucha lo que estoy diciendo. Entonces Saúl llegó al fin de su vida y Dios dijo: se acabó, no más Saúl. Saúl murió y Dios levanta a David. Ahora, han habido momentos, voy a terminar, en el pueblo de Israel. Han habido momentos en el pueblo de Israel en que la situación espiritual ha sido crítica. Uno de los puntos críticos que Israel vivió fue en tiempos de Saúl, pero Dios levantó a David. Ahora, en 1 Samuel, en el capítulo 3, del versículo 1 al versículo 4, se habla de un muchacho que nació de una mujer que era estéril. Qué difícil debió haber sido para la mamá de Samuel haber dejado a su niño en el templo y no haberlo jugado en sus primeros años de infancia, cuando los niños son tan lindos en sus primeros años de infancia, ¿verdad que sí? Cuando están aprendiendo a hablar, cuando todavía hablan mal y dicen algunas palabras que a ti te causan gracia. Pero ella entregó al niño para que terminara de crecer en el templo. Y ahí, en el 1, dice: y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Había una crisis espiritual en Israel. No había visión con frecuencia de parte de los ministros. ¿Por qué? Porque no había espiritualidad. Y aconteció un día, oiga bien,
que estando un día, porque Dios siempre tiene un día, porque Dios no va a dejar morir, oiga bien, su obra. Antes que la lámpara de Dios fuese apagada, que la lámpara de Dios era el profeta, escúchame, Elí, el sacerdote. Jehová llamó a Samuel, y Samuel, siendo un muchacho, respondió: heme aquí. Escúchame, Dios estaba listo para empacar maletas en el pueblo de Israel. Dios dijo: estoy por levantar vuelo aquí, porque la situación es de corrupción total, parecido a como la iglesia de hoy vive. Óigame, ¿cómo vive la iglesia de hoy? Buscando a los adivinos que le adivinen en otras congregaciones. Que viene fulano de tal a la campaña y la gente va y se desboca. La otra vez vino uno que me estiró los pies, me lo han estirado como 4 veces y no paso yo de medir 5 pies 6 pulgadas. Oye, me estiró este y después me jaló el otro. Supuestamente, después me jaló este y después me jaló el otro. Me lo jalaron en Modesto, California, y me lo han jalado como 4 veces acá. Porque Dios estira pies, Dios hace milagros. Yo creo que Dios hace milagros, pero hay un montón de bandidos payasos que andan haciendo esto. Yo digo, si realmente ellos tuvieran la unción para estirar pies, aunque mira que tienes un pie más corto, 1 milímetro te desvían el pie y ya parece que tienes media pulgada. Mira, ¿tú sabías eso? Por eso parece de dolor de espalda. A ver ahora, miren, el nombre de Jesús, y te lo ven en el milímetro y dice: ahí está, gloria a Dios, y sale. ¿Para qué? Para engañar a la gente, sacarle dinero. Escúchame, ¿cuál es la corrupción de la iglesia de hoy? Es grande a nivel mundial. Solo quieren pedirle billetes y billetes y ofrendas de pacto y que la gente quede pelona. El dinero es necesario para mantener las congregaciones y para llevar a cabo programas de radio y otros ministerios que son necesarios para que se siga predicando el evangelio, y tenemos que hacerlo hasta que Cristo venga. ¿Me entendió? Por eso es necesario que usted sea fiel y que no tenga su propia manera de pensar, que sea fiel en sus ofrendas y en sus diezmos. Y a los que no les gusta de los diezmos es porque están adorando a Mamón. Dios estaba por empacar maletas, pero Dios tenía un muchacho con una determinación positiva y él estaba determinado a ser alguien fuera de serie. ¿Usted quién quiere ser para Dios? No, yo tranquilo aquí, esta banca que está un poquito levantada, yo me voy a encargar de que aquí a 5 o 7 años la esponja esté un poquito más aplastada. ¿Comprende? ¿Cuál es la meta que usted tiene? No, está muy alta esta esponja. Sí, de aquí a 5 o 6 años yo la tengo chatita. No se preocupe, tengo una meta. Está bien tener metas y ser persistente y perseverante, y tener también en una congregación un sentido de pertenencia a una congregación, ¿comprende? Porque cuando la gente no tiene un sentido de pertenencia a un lugar, a una congregación, entonces siente que pertenece a todas. Y cuando usted mira, recorren y peinan todas las congregaciones del Tri Area aquí. Hay personas que han brincado por todas las iglesias. Un día, una señora que venía de recorrer todas las iglesias de allá de Winston-Salem, pasó por las iglesias de Kernersville, pasó por las de Greensboro, por último llegó a High Point y pasó por High Point, y entonces llegó a la iglesia, después de recorrer todas las iglesias, ya las que había desde aquel tiempo. ¿Qué fue lo que pasó? Empezó también a llegar a la iglesia donde estaba pastoreando. ¿Y qué fue lo que sucedió? Tenía su propia manera de pensar. Si el domingo llegaban sus familiares, el domingo a la hora que tenía que adorar a Dios, y tal vez solo llegaba un solo día, porque no llegaba el día de adoración, pero el domingo cuando llegaban sus hijos, decía: mis hijos son más importantes, y se quedaba con sus hijos. Y llegó una de tantas, llegó con el brazo quemado. Y, by God, le digo yo, ¿qué le pasó? Le digo. Y entonces me dice: es que estaba en la cocina y la porra de presión me tiró un chorro. ¿Cuándo? El domingo pasado. ¿A qué hora estaba cocinando? A las 2 de la tarde. A la hora del servicio. Y con todo el brazo quemado. Yo dije: hermana, hay que tener cuidado. Pero por dentro dije: bueno, si tenemos discernimiento espiritual, debemos de saber que posiblemente Dios le estaba hablando, porque si hubiera puesto a Dios en el lugar que debe de estar, en ese único día que le daba a la semana, ¿me está escuchando? Eso no le hubiera pasado. Me fui con mi esposa y le dije: fíjate que le pasó esto y esto. Ese fue el Señor hablándole, porque lo hace a cada rato. Sí, lo hace a cada rato. Entonces, luego
Se movió para otra congregación y se fue donde otro pastor. Estuvo un tiempo, conocí al pastor y luego me di cuenta que ya no está en esa congregación. Y yo digo, ¿pero por qué esta fenomenología? Porque no hay un sentido de pertenencia a una sola congregación, y esto es lo que a ti te va a dar solidez doctrinal y crecimiento espiritual. ¿Sabe por qué? Yo siempre he dicho, usted mira los grandes pinos, allá en California hay unos árboles que se llaman secoyas, son unos pinos tan grandes como de 10 metros de diámetro, y algunos le han hecho una puerta para que los carros pasen y todavía el árbol está verde, es tan grueso, es tan grande, es tan fuerte, es tan frondoso, y tú te preguntas cuando lo miras, wow, ¿cómo ha hecho este árbol para crecer? Ese árbol ha permanecido ahí durante muchos años. Tú no vas a emprender grandes cosas espirituales en tu vida si tú no aprendes a permanecer donde Dios te planta. ¿Usted ha visto alguna vez cuando va manejando para Raleigh o para Charlotte en el freeway algún árbol que va levantándose las raíces así por la calle y que se va cruzando la división de concreto del freeway, óigame bien, ¿verdad?, de la otra vía, y cruzándose buscando otro terreno donde plantarse para seguir creciendo? No, usted no lo va a ver, pero usted va a ver un montón de cristianos levantándose también así, ¿verdad?, por decir el pantalón o la falda. ¿Para qué? Para irse a plantar a otra congregación, para seguir creciendo. Escúchame, si nosotros no desarrollamos un sentido de fidelidad y de pertenencia, hermano, no vamos a poder ser cristianos sólidos en nuestra vida. Porque vas a oír lo que te va a decir un pastor, y cada quien tiene una cosmovisión diferente. ¿Me estás oyendo? No. Mira, míreme la cara. La Biblia es la palabra de Dios. Ahí está la palabra, sí, pero Raimundo y todo el mundo la entiende como quiere y como mejor le conviene. Y hay veces no hay una buena hermenéutica o interpretación de la palabra. Y como no tenemos una base doctrinal establecida, te van a decir mil cosas. O que ver televisión te vas a ir al infierno. Por ver televisión no te vas a ir al infierno, pero si estás viendo pornografía, sí, te vas a ir al infierno. Tú puedes ver televisión y puedes ver documentales educativos, pero si te clavas a ver novelas y te quedas viendo la novela en vez de venir a adorar a Dios en los días de Dios, entonces sí puede ser que Dios te diga, con que me estás menospreciando, estás poniendo en riesgo. Y te voy a decir esto, algunas personas van a decir, ese es un arminiano, ese es un hereje. Y ahora cualquiera es hereje, porque cualquier pelagato puede decirle hereje a cualquiera que no piensa como tú. Que la salvación no se pierde. Nosotros hoy vimos, ¿verdad?, algunos versículos. Bueno, yo los puse, pero yo no hablé de eso. Pero hay un versículo que dice, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y yo encontré ese versículo y un día dije, wow. Y entonces yo he orado y le he dicho, Señor, no borres mi nombre, por favor, del libro de la vida. Límpiame, perdóname y transfórmame. Porque el Señor es Dios, es Rey y tiene autoridad para hacerlo. Si nosotros quebrantamos las leyes de santidad de Dios, y algunos van a decir, no somos salvos por obras, sino por gracia. Sí, pero si la gracia la tomas para tu desgracia y la tomas como libertinaje, corres el peligro. Por lo tanto, si nosotros vamos a emprender obras para Dios, grandes obras, lo vamos a hacer de acuerdo a los parámetros bíblicos. No importa la crítica que se levante, no importa lo que usted diga, no importa que usted diga salvo, siempre salvo, no importa que usted tenga versículos y que pueda hablar de la predestinación, no importa eso. Hay versículos bíblicos suficientes también para debatir eso en la alta teología. Escúchame. Ahora, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de llegar a desarrollar vidas realmente consagradas para Dios. No, yo ya recibí a Cristo, y algunas personas creen que por pasar aquí adelante y repetir una oración que uno le dice, hay veces a las personas las forzan a pasar, pasa, y la persona pasa para que no lo esté molestando. Y ya cuando están aquí, lo hacen decir una oración, levanta tus manos, y lo levantas y dice, yo recibo a Cristo como mi Salvador personal. Ya eres salvo. No, no eres salvo nada.
Eres salvo si lo hiciste de verdad y si te dolió el corazón y te arrepentiste, porque el arrepentimiento activa la salvación y el poder de la sangre de Cristo. ¿Me está viendo? Entonces, no, el hacer una oración adelante en una plataforma no hace salvo a la gente, sino la forma que tu corazón o la actitud que tu corazón tenga cuando tú le estás hablando a Dios. Porque yo hice esa misma oración y no lo hice en un altar, lo hice en mi cuarto. Pero cuando yo dije, Dios, empecé a llorar, no más, y le dije, perdóname, por favor, sálvame. Y esa fue la diferencia. Y hubo un cambio. Y cuando yo llegué al trabajo al día siguiente, o cuando yo amanecí, cuando amaneció, y miré el sol el nuevo día, yo me sentía diferente. Y yo me fui al trabajo y no llevaba una cajetilla de cigarro aquí. Y cuando llego y me siento en la mesa donde trabajábamos, todos los estudiantes universitarios que estábamos haciendo un trabajo para un banco, todos estaban fumando y yo no estaba fumando. Primera vez en mi vida, después de 10 años. Y me ofrecen cigarro y yo ya no quiero cigarro, no fumo. Se burlaron de mí. Comenzaron a hacer mofa. Me daban ganas de desclavarme de la cruz y enseñarles que soy terrible, pero no me desclavé. Escúchame, preferí quedarme clavado. Pero hubo un cambio, porque yo hice esa oración, pero la hice con determinación real, con dolor y con arrepentimiento en el corazón. Y eso hace la diferencia. Porque por ahí andan muchas personas que dicen que no hay que hacer llamamiento para que la gente venga y reciba a Cristo. Claro que hay que hacerlo. Si no se le hace, entonces ¿cómo la gente va a arrepentir? Si no se le predica, ¿cómo se van a arrepentir? Hay que predicar el evangelio y hay que llamar a la gente. Nosotros podemos emprender grandes cosas. ¿Tú quieres emprender grandes cosas? Te pregunto yo hoy, para Dios. Si Cristo viniera hoy y te dijera, a ver, ¿cuán sabio eres tú? Y tú le dices, oh Señor, pregúntame versículos, yo te voy a hablar de tu palabra. No, te va a decir el Señor, espérame un momento. ¿Cuán sabio eres tú? Te va a decir Dios. No te entiendo. Y te va a decir, el que gana almas es sabio. ¿Cuán sabio eres tú? Y tú vas a decir, a ver, ¿cuántos? Ni uno. ¿Qué pasó? ¿Por qué te estancaste? ¿Comprende? La visión y la obra más grande que nosotros, como hijos de Dios, podemos hacer es ganar almas para Cristo. Le podemos ganar individualmente o como equipo, pero que lo ganemos al fin para Cristo. ¿Me está escuchando? Cuando una iglesia deja de crecer porque ha perdido la visión real o nunca la ha tenido. ¿Está conmigo? Y cuando una iglesia empieza a crecer, es porque la iglesia capta la visión de Dios, que Dios te tiene aquí en la Biblia. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no creyere será condenado. Eso dice la Biblia. Entonces, si nosotros como iglesia aprendemos y tomamos en cuenta las palabras de Dios, nosotros podemos llegar a ser sabios en el día de la venida de Cristo. Yo te voy a pedir que te pongas en pie en esta hora. Podemos emprender grandes cosas para Dios. Que Dios nos encuentre fieles el día que Él venga a esta tierra. Y viene pronto. ¿Por qué viene pronto? Te voy a hacer un análisis de 3 minutos. Yo le digo a mi esposa, estamos esperando que Israel firme un pacto de paz con los palestinos para saber que empieza los últimos 7 años, la última semana de años antes de que Cristo venga. Pero no se ha firmado el pacto de paz. Al contrario, se están reuniendo los ejércitos. Las tropas rusas se amontonan ya por las fronteras allá del Medio Oriente. Los sirios están mandando sus tropas cerca de Israel. Los otros también. Los egipcios están listos. Y entonces los chinos están mandando también ya sus tropas.
Y yo le digo a mi esposa, mira, esta gente se está preparando ya para el Armagedón, no para la guerra de Gog y Magog, porque esa es después del milenio, de acuerdo a Apocalipsis 20. Se están preparando para la guerra de Armagedón, la última batalla, pero nosotros estamos esperando que se firme el pacto de paz, que se construya el tercer templo, oiga bien, y ni se está firmando el pacto, ni se está empezando a construir el tercer templo, y la guerra de Armagedón ya está casi montándose. Y le digo a mi esposa, wow, espero que no nos estemos equivocando en la forma en que hemos analizado la profecía, porque a partir del 2012 tiembla todos los días, hay terremotos, todos los días hay terremotos. La tierra está con dolores de parto, ya tiene 9 meses, el estómago de la tierra grande, está por dar a luz a los hijos de Dios, a los que gimen, a los que claman. ¿Me está oyendo? Porque no es hijo de Dios cualquiera que va a una iglesia. Los que gimen, los que claman, esos van a ser dados a luz por una nueva creación. La resurrección de Cristo se va a manifestar sobre los muertos y la transformación sobre los vivos en el día de la manifestación de Cristo. Las señales se están dando y la marca de la bestia empieza a caminar a partir del 2014 en Estados Unidos, Canadá y países de Europa. Y la cosa está caminando más rápido, pero no en el orden que nosotros estamos diciendo, porque tenemos un esquema profético que analizamos y estamos esquematizados, todos los que analizamos la profecía, pastores, evangelistas, lo que sea, tenemos un esquema y esos esquemas están siendo quebrados en el orden, porque la marca de la bestia está caminando a partir de 2014 en Estados Unidos, se comienza a marcar la gente con fines de salud y con fines de ayuda social. Se impone a la fuerza ahora que cada persona debe de tener seguro médico bajo, oiga bien, sentencia de multa al que no lo tenga en determinado momento a partir del 2013 o 2014 en adelante. Así que toda persona va a tener forzosamente que tener un seguro médico, si no la multa te va a llegar como cuando se te vence la plaquita del carro y pasas 2 meses. Entonces, o dejas que se te venza la aseguranza del carro y te notifican al departamento de motores y vehículos aquí en Raleigh y ellos te mandan después de 2 meses y te dicen: no has estado con cobertura, no tenés placa, has estado manejando el carro, ¿cuánto tiempo estuviste sin cobertura? Tienes una multa de tanto y tienes que pagarla. Entonces, los tiempos han caminado y el esquema que nosotros tenemos acerca de profecía se ha quebrado. Las cosas están sucediendo en otro orden. Y yo digo, wow, si la guerra de Armagedón estalla pronto, escúchame, si no se firma pacto de paz, si prensan a Israel y viene Armagedón, inmediatamente cuando Israel esté siendo destruido, escúchame, Cristo va a aparecer para salvar a Israel de un exterminio total de las naciones. Esto significa que vivimos tiempos de emergencia, pero se le predica a la gente y por un oído les entra y por otro oído les sale. ¿Qué? No, yo sigo igual, viendo televisión, yendo al mall, perdiendo su tiempo, buscando cómo ser carnales. Oye, hermano, creo que es tiempo de que nosotros, ¿verdad? Que las cachetaditas de Dios te hagan despertar y digas, de verdad, yo tengo que cambiar. Este es un tiempo de cambio, pero no como el que dice ahí, ¿verdad? Los apóstatas. Este es un tiempo de cambio personal en el espíritu.